Muy buenos días. Mi grupo está conformado por Daniel Assad, Camilo Contreras y Marlon Martínez. El día de hoy nos correspondió exponerles la relación entre el proceso de la civilización y buenas y malas compañías. Antes de iniciar esta relación, consideramos pertinente hablar sobre el texto escrito por Norbert Elias, El proceso de la civilización. Esto con el fin de que nuestro público tenga claridad de los acontecimientos que allí se exponen y puedan llegar a hacer una relación o una diferenciación con su propio conocimiento. Bueno, a lo largo de todos los temas y las situaciones de las cuales les hablaremos, es pertinente que toda nuestra audiencia tenga una claridad en dos términos cruciales para entender el fin de esta investigación. En la portada de este texto, debajo del título, se expone investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Pero, ¿a qué hace referencia estos términos? La sociogenética nos hace referencia a una construcción de lo social, o sea, clases sociales, estatus y poder, y su expresión en las prácticas cotidianas. Y la psicogenética nos hace referencia a la construcción de la psiquis individual, lo que quiere decir el pensamiento, sentimientos, emociones y los miedos. Bueno, teniendo claro esto, podemos comenzar a hablar sobre el proceso de la civilización. En este texto, que creo que todos concordaremos en que no era para nada amable con el lector, empezamos observando cómo las pautas de comportamiento humano han ido cambiando en dirección del sentimiento de la vergüenza y el escrúpulo. Podríamos decir que el comportamiento humano es líquido y fluye a través de un río que podemos llamar el tiempo. Y al igual que todo lo que fluye, esto se va adaptando y va cambiando. Bueno, como ya vamos observando, con el paso del tiempo, el hombre empieza como a crear una estigmatización de lo que es socialmente correcto e incorrecto. Lo que nos damos cuenta con esta parte, y también que nos lo dice en el texto, es que el hombre no nace civilizado y a su vez tiene que seguir unas normas, o sea, los pasos que han seguido las diferentes civilizaciones para considerar a esta persona civilizada o no. Y tenemos que seguir lazos para decir que somos civilizados y si no, pues nos van a decir que somos incivilizados al paso de esto. Bueno, Norbert Elias nos habla sobre las formas correctas de comportamiento según los siglos, comenzando desde el siglo XIII, que es la Edad Media, hasta el siglo XX. En este punto hablaremos de lo que de lo que consideramos más relevante según cada siglo, para no hacer esto muy extenso. En el siglo XIII podemos observar cómo desde niños a los individuos se le empezaba a inculcar las formas correctas de comportamiento en la mesa, para que estos cuando crecieran no los fueran a catalogar o parecieran bárbaros, o bueno, ante los ojos de las clases altas. Además, es pertinente aclarar que no solo se les inculcaba una forma de comportamiento, sino que se les enseñaban varias debido a que pues, las maneras de comportarse en la mesa varían según la nación. Por lo tanto, el individuo tendría que conocer dichas maneras para proceder según las leyes y costumbres, porque como sabemos no es lo mismo comer en Alemania, Francia o en Italia. Bueno, ya en el siglo XVI, los buenos modales se convierten en un diferenciador social por parte de los cortesanos. Ser cortesano en esta época y en muchas otras se relacionaba con ser civilizado. Y gracias a esta percepción, la gente quería entrar en la moda del comportamiento de las cortes. Así que por estas razones comienzan a surgir los libros de etiquetas, lo que conlleva a que dichas pautas de comportamiento dejasen de ser un medio diferenciador. Entonces, las clases altas ya no eran las únicas en comportarse de esta manera. Por eso, estas mismas clases tuvieron que reformar su manera de comportamiento para que esto siguiera siendo un medio diferenciador, porque no cualquiera puede contar ni con ese estatus ni con esa clase. Ya en el siglo XVII, pues, que viene del año 1640 hasta el año 1680, nos damos cuenta de una importancia de los diferentes cambios que se ven en la costumbre de las mesas, ¿sí? Como por ejemplo, antes o sea, no interesaba si te servían individual o grupal, en este caso ya se está viendo una diferenciación, o sea, ya todo el mundo tiene su plato individual, su cuchara individual, o sea, ya es un consumo individual, ya no es o sea, cambia hasta el aspecto de cómo se consumen los platos de sopa. También algo que hay que tener muy en cuenta es que implementaron la civilité y además los burgueses influyen o sea, al cortesano para que los burgueses se volvieran cortesanos y los cortesanos burgueses. Esto cabe recalcar que
que era como para, sabiendo las costumbres que tenían los cortesanos, los burgueses querían implementarlas a sus costumbres del día a día. Además, se debe tener en cuenta que en ese momento la carne era servida por un noble y no por un lacayo, porque pues la carne era como algo prestigioso en esa época. Además, un hombre educado era el que, como dice la diapositiva, el que sabía despedazar correctamente bien al animal. Y pues cabe recalcar que deben tener en cuenta esto para que lo escriban, aparte porque en esta época es muy importante esto, o sea, la diferenciación por educación. Bueno, ya en el siglo XVIII se nos habla del año 1714 hasta aproximadamente el año 1786. Se hace hincapié en los tabús que giran alrededor del uso apropiado de la servilleta y del cuchillo. Un mal uso de alguno de estos dos objetos en la mesa era suficiente para ser catalogado como una persona totalmente descortés. Acá también la Civilité hace una publicación dirigida a las capas populares urbanas. Por esta razón se habla de un modo más directo. Se dice las cosas como poner las manos sobre el plato es cosa de ancianos y enfermos. Algo muy importante es que en este siglo aumenta la riqueza social y con ella aumenta el poder de las clases burguesas, por lo que la aristocracia se debilita y la burguesía se fortalece. Por último, a finales de este siglo, el concepto civilité va perdiendo lentamente su importancia entre la clase alta cortesana absolutista. Bueno, ya en el siglo XIX observamos cómo al pasar el tiempo lo que antes se consideraba civilizado ahora se considera como bárbaro. En este siglo se ve un bajo nivel de tolerancia al comer con las manos. Además que en esta época las diferenciaciones sociales ya no se centran en el dinero, sino en los comportamientos objetivados de los hombres. Y bueno, lo que nosotros consideramos más importante acá es que se elimina el espectáculo del joint. Bueno, ¿en qué consistía esto? Esto consistía en servir trozos grandes de carne. Bueno, esto se elimina por considerarse un acto de barbarie. Acá ya se intenta eliminar todo espectáculo desagradable en la mesa. Y como mi compañero recomendó anteriormente, cuando hablamos del siglo XVII, aquí resaltamos algo, y es que para este momento lo que antes era crucial y hasta un honor, aquí ya es considerado bárbaro. Las cosas en este punto empiezan a cambiar. Bueno, por último, en el siglo XX ya se alude a razones higiénicas para justificar la prohibición de comer con las manos. Antes se justificaba con frases como porque eso es descortés. En este siglo tampoco se sigue sirviendo la carne de la misma manera. Aquí se trata de evitar en lo posible toda relación entre el plato de carne y el recuerdo del animal muerto. El hombre ya no se quiere sentir como un animal. En el siglo XX aumenta el tabú del cuchillo y pues el uso del cuchillo se ve limitado debido a que se asocia con peligro. Esto ya es por un miedo que radica en el desagrado social. Bueno, ya con la explicación de este último siglo, podemos entrar a hacer las comparaciones pertinentes entre el proceso de la civilización y buenas y malas compañías. Hay que entender que mucho de lo que se va a exponer tiene relación directa con tres parámetros fundamentales que ustedes deben tener muy en cuenta. El primero es el poder, el cual es la capacidad de influir en un grupo de personas. El segundo es la clase, la cual es una clasificación que podemos observar en lo propuesto por Marx. Y el último es el estatus, que esto simplemente es el reconocimiento y a decir verdad, consideramos que es lo más importante de los tres. Esos tres parámetros definirán lo que será correcto o incorrecto a través de la historia. Bueno, en el texto de Buenas y Malas Compañías, en un principio se nos explica que la cocina va inmersa en nuestras vidas, o sea, en nuestras vidas, en la historia, en todo, en el pasado. Entonces, uno de las normas que se tiene que tener o que ya se ha tenido es que uno aprende a comer antes de hablar, porque es algo fundamental para nuestra supervivencia como ser humanos, ¿sí? También otra cosa que toca recalcar mucho es que en este texto también nos demuestra o nos muestra que el, las religiones tienen poder en qué comemos y cómo lo hacemos. O sea, por ejemplo, la religión hindú con la vaca, o sea, nos te están diciendo qué puedes comer y qué no puedes comer para demostrar como ese, ese énfasis de que lo estás haciendo bien o no. Lo otro que resaltamos es que Nietzsche dice
comer es algo necesario para la parte intelectual. Esto cabe recalcar que es la parte, la objetividad, y Walter Benjamin habla que los sentimientos surgen de lo subjetivo. Eh, ya, ya cambiando, empezamos con el primer texto, que es la primera historia nombrada de cómo la comida, o sea, la primera historia habla de cómo la comida organizada por la reina fue envenenado un caballero y Sir Mador cumplió por ello en la reina. Bueno, lo que quiero decir acá, o sea, la historia viene reflejada de que la reina organizó un festín, una comida, donde en este caso ella pues trató de hacerlo como lo más acoplarse a las personas, siendo buena anfitriona. Pero lo que no sabía es que habían dos caballeros que tenían un roce, un rayo, una pelea, que era básicamente que por cuestiones familiares. Entonces, se sabía que uno de los caballeros consumía muchas frutas y eso. Entonces, el otro caballero lo que hizo fue envenenar el festín, o sea, la parte frutal, y lo que hizo fue matar a dos de los caballeros que estaban en ese entonces, y la que tuvo el problema en realidad fue la anfitriona, la reina, que desafortunadamente, pues, al organizar esto, estaba dando a entender que ella había organizado también el envenenamiento. Y entonces, como dice la civilité, el organizador pues, debe tener un éxito y pues si también lo hace mal, pues recarga todos los cargos en él. Bueno, la segunda historia que encontramos, y en lo personal fue la que más nos gustó, se titula Precauciones de una mujer galante. Ese es un fragmento del libro Bola de Cebo, publicado en 1880 por el novelista Guy de Maupassant. Bueno, en esta historia se nos cuenta acerca de una mujer galante, la cual contaba con un cuerpo precoz, por lo que a esta mujer se le conocía como Bola de Cebo. Bueno, esta historia se centra en un viaje que estaba realizando Bola de Seo junto con otros miembros de las clases altas. Por razones del destino, el carruaje en el que iban se avaró, por lo que estuvieron mucho tiempo en un área remota de Francia y pues debido a la excesiva estancia de los personajes en este lugar, pues era inevitable que el hambre los abrumara, por lo que cuando el hambre ya era insoportable, se nos narra que Bola de Sebo decide sacar debajo de su vestido un par de canastas con bastante comida. Y se nos cuenta que muchos de los presentes eran totalmente reacios a comer, debido a que la manera en cómo lo tenían que hacer no era para nada decente. Pero pues bueno, al final, poco a poco, todos fueron cediendo y dejando a un lado sus tan preciados modales. Ya la relación que pudimos establecer se dan diferentes fragmentos del texto, como por ejemplo, y los tres iban lanzando miradas rápidas y fraternales. Si bien en condiciones diferentes, se sentían hermanos por el dinero. Acá podemos observar una relación clara con lo expuesto por Norbert en el siglo XIX. Si bien es cierto que los tres hombres eran adinerados, se puede observar en el texto que no en la misma medida. Pero los tres se regían por los mismos comportamientos objetivados típicos de las clases altas, lo que valía para que dichos sujetos se sintieran como hermanos. Otro fragmento claro fue comerse al pasajero más gordo. Esta alusión indirecta a Bola de Sebo disgustó a la gente bien educada. Aquí claramente podemos ver cómo para la gente culta, la gente adinerada, esta clase de conocimiento genera desagrado. Esto debido pues al bajo nivel de escrúpulo que se tiene con respecto a esta situación. Como se puede observar en el siglo XVII, cuando Norbert nos expone las costumbres en la mesa, al igual que el lenguaje, van cambiando. El siguiente fragmento es, bueno, tenía un periódico que desplegó para no mancharse el pantalón y con la punta de un cuchillo que siempre llevaba en el bolsillo tomó un muslo. Esta acción era normal verla en las clases altas del Renacimiento. La gente llevaba sus propios cuchillos. Esto debido a que esto era un signo de estatus. Y como recordarán al principio de esta exposición, el estatus es uno de los factores más importantes. Bueno, en este fragmento, las bocas se abrían y cerraban sin cesar, tragaban, masticaban, engullían ferozmente. Se puede ver cómo esos modales de la clase alta a la hora de comer se pierden ante una adversidad tan inclemente como lo es el hambre.
Esa civilización al comer no es ni absoluta ni es natural. Y bueno, y ya por último, inclinó la frente, había perdido el conocimiento. Deslizó entre sus labios el vasito de bola de sebo y le hizo tragar algunas gotas de vino. La bonita dama se movió, abrió los ojos y declaró con voz moribunda que ahora se sentía mucho mejor. Pero para que esto no volviera a ocurrir, la religiosa lo obligó a beber un vaso entero de Burdeos y agregó, es el hambre, nada más eso. Bueno, en este fragmento del texto podemos ver claramente cómo es más importante el comportamiento socialmente aceptado que las propias necesidades del cuerpo. El cuerpo se tiene que incorporar a la forma de socializar y de comunicarse, cómo se viste, e incluso los gestos se moldean, es decir, se les da una forma, un aspecto para ser socialmente exhibidos, se les enseña a reprimir los instintos, se les educa y se les entrena. Bueno, ya la tercera historia que tenemos es A quién invitar. Ese es un fragmento del libro, el libro de los snobs, escrito por uno de ellos, publicado en 1848 por William Makepeace Thackeray. Esta historia nos habla acerca de qué es un snob, de cómo nosotros mismos podríamos caer en ese título si fingimos ser de una clase a la que no pertenecemos, si somos tacaños, si consideramos que la comida es simplemente para engullirla o si somos personas hospitalarias. La relación que encontramos en este texto la podemos ver en los siguientes fragmentos que son, por ejemplo, suponga que pretende ser más rico e importante de lo que en realidad es. Es usted un snob que invita a comer. Acá podemos ver la relación de cómo se nos explica cómo ver un snob y nos explica que es alguien que aparenta pertenecer a una clase social que no es propia. Este es un acontecimiento que es mal visto desde siglos pasados, ya que son personas que no saben cumplir con las exigencias estipuladas socialmente, lo que significa que usted será mal visto por parte de esa clase social a la cual usted no pertenece en ese momento. Otro fragmento que tenemos es toda la sociedad de vejestorios que se dan entre ellos una y otra comida y que cenan con el mero propósito de engullir. Estos son nuevamente snobs de la cena. De esto podemos ver una referencia muy clara y una relación en la página 136 del texto de Norbert, donde claramente se hace una crítica al mal comportamiento que conlleva no darle un significado mayor al comer, que sea solo una acción natural y no social. Esto es un comportamiento que se le atribuye a los animales y no a los humanos civilizados. Y bueno, por último tenemos ser tacaño es snob, la ostentación es snob, ser cazatítulos es snob, el hombre sin hospitalidad es snob. La relación que podemos ver es que acá se vuelve a hacer referencia a que en esta época las diferentes sociedades ya no se centran en el dinero, sino en los comportamientos objetivados de los hombres. Acá ya no importa el dinero del hombre, sino su comportamiento. Es lo que hace que este hombre pertenezca a una clase social. El hombre que no se sepa comportar será expuesto a ser considerado un snob. En la cuarta historia, pues es llamada Asado. Este es un fragmento del libro Enero, publicado en 1958 por la escritora argentina Sara Gallardo. En esta historia nos habla de un chico llamado Nefer que tuvo que ver cómo su hermana se casaba con el amor de la vida y pues además tuvo que atenderlos, o sea, es algo complicado. La relación que encontramos acá fue básicamente, cogimos tres apartados. Este lo voy a leer un poco más textual, que es, llegó el almuerzo, servir a los invitados, ir y venir, el calor, las brasas latiendo en el suelo junto a los asadores que goteaban. Los hombres se inclinaban a cortar lentamente la carne. Ok, acá cuando empezamos a ver la relación, era que se podía ver la diferenciación entre las clases sociales, o sea, ya se veía el proletariado comiendo bien, todo, y además ya se veía lo de, el proletariado, perdón, la burguesía comiendo bien, y pues ya, pues los otros tenían, o sea, el proletariado pues tenía pues otras prácticas. En este caso, cabe recalcar que el joint ya no era visto para las clases altas como una nueva manera de comer y eso, no, no era bien visto. Y para los pobres ya era como, pues, pucha, es lo único que tengo que hacerlo, ya, ya no hay más que hacer ahí. También el siguiente apartado que se encontró fue, que lo voy a también a leer textual, lo vio en cuchillas entre algunos amigos, comiendo con su gran cuchillo la presa de carne, un bocado y otro, limpiamente y sin prisa.
aunque para las clases altas, ¿cómo es que se dice? El uso del cuchillo conlleva a muchos tabús, o sea, tabús que, por ejemplo, se considera un arma, como ya muchas veces ya lo han dicho mis compañeros y eso, se considera un arma y eso, entonces lo que pasa acá es que las clases bajas no tienen esos tabús, o sea, les interesa cinco lo que piensen los demás. Y pues no se ven limitados a que tengo que seguir esto, ¿no? O sea, normal. Y por último, el último apartado es, que también lo voy a leer textual, la comida ha terminado y Juan levanta murmullando, buen provecho mientras limpian los dientes con la punta del cuchillo. Acá vemos una clara diferencia en las pautas del comportamiento, que es dependiendo pues la clase social. Por ejemplo, eso en una clase social alta pues se ve re mal, o sea, es como, pues pucha, me está faltando el respeto limpiándose los dientes con el cuchillo enfrente mío, y también se podía considerar un acto peligroso teniendo un cuchillo en la mano, porque pues podías equivocarte o algo y cortar al otro, X o Y razón. Y también las clases sociales dicen que pues estas cosas, este manejo del cuchillo tiene que ser muy importante, ya que si se usa mal, o sea, con un mal propósito para lo que no es muy mal visto o es de desagrado para todas las personas. Bueno, la quinta historia es Caprichos de unas ostras. Esto es un fragmento del libro Mujeres enamoradas, publicado en 1920 por D.H. Lawrence. Bueno, en esa historia se nos habla de Minette, la cual es una hermosa joven, la cual ha quedado embarazada y se encuentra contándoselo a Gerard, el cual se nos da a entender en la historia que es como un buen amigo de ella. Bueno, Minette se lo cuenta a Gerard mientras tienen una cena en un restaurante lujoso. Y bueno, la relación que pudimos encontrar entre este texto la vemos claramente en fragmentos como Gerard la miraba comer ostras, era delicada y meticulosa, sus dedos finos parecían muy sensibles en las yemas, apartaba la comida con movimientos sutiles y pequeños, comía con cuidado, delicadamente. Eso es un típico comportamiento con el que se adoctrina a los miembros de las clases altas, un comportamiento que demuestra elegancia y la civilización propia de su círculo social. Y bueno, y por último, en este texto se hace referencia a ostras, brandy, champán. Como sabemos todos, esta es comida a la que solo las clases altas tienen un fácil acceso. Bueno, la sexta historia es En la suite del Hotel Ritz. Este es un fragmento del libro Testimonios sobre Mariana, publicado en 1981 por la novelista Elena Garro. Esta historia nos narra una cena atroz por la que tuvo que pasar Gabriela, una escritora que aspiraba a redactar la autobiografía de Eugenia, una mujer que era adinerada y al parecer era un poco malvada. Gabriela fue invitada a una cena por parte de Eugenia, lo cual para ella significaba una oportunidad única en la que podría convencer a Eugenia de poder escribir su autobiografía. Y aunque ésta se negara, al menos Gabriela pues, podía disfrutar de una exquisita cena. A lo largo de toda la noche, Eugenia demuestra sin remordimiento cómo su estatus y poder la hacían superior a lo que ella consideraba salvajes o indios. Eugenia cuenta historias bastante desagradables en donde despojan de sus tierras a indios nativos, a los que se opusieran los torturaban o asesinaban. Dichas historias generaron un desagrado bastante profundo en lo que al parecer en lo que parece ser la protagonista del libro, que es Mariana, lo cual desencadenó una discusión en la mesa. Bueno, de acuerdo con lo anterior descrito, pudimos observar en este texto que se encuentran los siguientes fragmentos. La mesa servida suntuosamente me deslumbró. Este tipo de reacciones eran muy comunes en la gente que no estaba acostumbrada a la vida de las clases altas. El segundo fragmento que tenemos es, te aseguro, Marianita, que los vamos a domesticar, aunque grites y escandalices. Acá se puede ver y contemplar el deseo civilizador que tienen las clases altas a lo que ellos consideran como bárbaro. Bueno, la séptima historia es llamada La Cena de Turín. Esto es un fragmento del libro Confesiones, libro 3, publicado en 1769 por el escritor Jean-Jacques Rousseau. En este fragmento, este texto, pues nos cuenta la historia de un lacayo que pues estaba enamorado de la Mademoiselle Bray, o sea, una joven noble, y, o sea, estaba en otro nivel para él. Y pues
toda la historia hace referencia de todo lo que hace este lacayo para a ver si de pronto la chica le podía como dar esa atención o al menos que se fijara un poco en él. Eh, Aunque pues la relación que pudimos encontrar se basan también en otros tres apartados que tomamos acá, que también los va a leer literal. No se me olvidaba de mí mismo, me mantenía en mi lugar y mis deseos no se liberaban. Esto se mostraba como el cambio de estrato de la clase social, perdón. La clase social, o sea, ya que al pasar esto se logra ver por la burguesía, porque la burguesía siempre estaba un poco más arriba que los otros. Entonces, la nobleza también, todo, o sea, toda la parte del rey, todo estaba por encima de los otros. Entonces, se clasificaba mucho a las personas por su estatus, entonces pues nunca iban a estar en ese nivel, o sea, el lacayo nunca iba a estar al nivel de un noble. El otro apartado dice, buscaba en sus ojos lo que iba a pedirme, espiaba el momento de cambiar su plato. Esto hace referencia en el comportamiento de la página, creo que la 143, 144 de Norbert, por la parte de las buenas, o sea, de que en las buenas prácticas o en las buenas casas, o sea, las que tenían dinero, esto, pues no había necesidad de decirle, oye, tú recógeme los platos, no, que no sé qué, no, los mismos sirvientes que habían en ese momento eran los que, sin necesidad de decirle las cosas, ellos iban y los quitaban sin ningún problema. Y por último, era el último apartado que tenemos acá, cargaba con la mortificación de no ser nada para ella, ni siquiera se daba cuenta que yo estaba allí. Esto se basa más que todo en el menosprecio que tenían pues las clases altas a los demás, como pues ya había hecho énfasis antes. O sea, las personas que no estaban, los de la nobleza, era solo los de la nobleza, o sea, era ese círculo social que no, o sea, que nadie más podía pertenecer, o sí podían pertenecer, pero pues estaban en otro nivel, así que no iban a convivir, no iban a hacer tal. Entonces, para los que estaban debajo de ellos, todos eran invisibles. Bueno, la octava historia que tenemos es El filósofo recibe. Este es un fragmento del libro Los últimos días de Immanuel Kant, publicado en 1827 por Tomás de Quincey. En esta historia nos cuenta cómo era cenar con el ilustre profesor, cómo sus cenas eran bastante amenas y las reglas que conllevaba sentarse en su mesa. Algunas de las relaciones que pudimos establecer las encontramos en algunos fragmentos como los temas más serios, como los acontecimientos políticos del día, jamás se trataban antes de la comida, y menos aún en su estudio. Bueno, acá podemos observar que se tocan temas específicos en momentos específicos en este acto social. La cena desde hace mucho tiempo es un momento para tocar los temas importantes del mundo, porque en este acto social se connota una educación y cierto nivel de conocimiento. El otro fragmento que tenemos es, cada persona se servía sola y las demoras de un engolado espíritu de ceremonia le resultaban desagradables a Kant, que rara vez se guardaba de expresar su disgusto. Acá podemos ver cómo se conserva una tradición semejante a la de los banquetes cortesanos, donde cada invitado se disponía a servirse por su cuenta. Pero también podemos observar cómo estas ceremonias tradicionales, por ejemplo, que el anfitrión fuese el primero en servirse, eran en ese momento algo no aceptado en la mesa del ilustre profesor. Otro fragmento que tenemos es, el primer hombre en servirse era a sus ojos el invitado más amable, pues más pronto llegaría el turno del anfitrión. En este fragmento, igual que como lo mencionamos anteriormente, es evidente cómo se pierde esa costumbre de que el anfitrión sea el primero en servirse y le cede el honor a un invitado. Otro fragmento que pudimos rescatar fue Kant no toleraba las calmas, que era el nombre que le daba a las momentáneas pausas en la conversación cuando comenzaban a larguecer. Se las arreglaba para recuperar el interés y para esto le era de gran ayuda el tacto con que averiguaba los gustos de cada uno de los particulares o la dirección de los intereses de cada invitado. Acá podemos observar cómo la cena, al ser un acto social, implica que este sea agradable para los comensales, por lo que la conversación es el elemento fundamental. Además, cabe aclarar que se habla de acuerdo con quién está y también de acuerdo al nivel de conocimiento que tenga.
Y el último fragmento que tenemos es, había dos reglas que observaba clara y, debo decir, rigurosamente. La primera, que el grupo tiene que ser variado, esto para que la conversación tome diferentes giros. La segunda regla era que hubiese un adecuado equilibrio de hombres jóvenes. Acá podemos observar que esas reglas generan básicamente que la cena sea más amena para los invitados que están en ella. Además, podemos observar como para ese momento no importaba el estado económico de los invitados. Bueno, y por último, la última historia titulada El Castellano Viejo. Esto es un fragmento del libro El pobrecito hablador, publicado en 1832 por el periodista María José Larra. En esta historia nos cuentan o nos relatan cómo una pareja de ancianos organizaban una cena tratando de ser la ostentosa, siendo o sea, un poco mayor a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, porque ellos estaban acostumbrados a hacer cenas simples. Entonces, toda la historia se centra en todos los errores, consecuencias que esto le generaba cuando ellos estaban tratando de hacer este banquete, porque pues ellos no estaban acostumbrados a esto. Entonces, lo que se daban cuenta era que, por ejemplo, un error que tuvieron era que, que ellos regaron vino a los invitados. O sea, esto era muy descortés. Además, pues no se veía muy bien. O sea, así ellos fueran adinerados, tampoco tenían como ese pensamiento de crear estas cenas. Y la relación que se encontró acá fue que los anfitriones, o sea, el comportamiento de los anfitriones tiene que ser, pues, a la clase, ¿sí? O sea, por ejemplo, no se puede hacer un banquete o sea, un banquete de gama alta con un anfitrión del proletariado, o sea, tiene que ser como constante, uniforme con eso. Muchas gracias por su atención. Y bueno, ya con esa última historia podemos dar como finalizado pues la relación que hacemos entre estos dos textos. Muchas gracias.